6 de la mañana con 3 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Agradecido de Dios en primer lugar por la ocasión de poder estar aquí en su presencia. Bien, estaremos trabajando para ustedes. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. La directora general, Mercedes Fuentes. Y quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Muy bien, el día de ayer hicimos un alto motivado pues a una actividad festiva aquí en el municipio Tomás Lander, pero ya hoy podemos retomar nuestra programación habitual. Ocumare amaneció con neblina en la autopista, buenas partes, buenas comunidades, pues tenemos neblina, tenemos un clima agradable de montaña aquí en Ocumare del Tuy en este momento, un frío, un aire fresco, pues. Entonces, a salir abrigados, pues, para nuestro trabajo, nuestros quehaceres. Muy bien, amados hermanos y hermanas, vamos nosotros a retomar el estudio que venimos desarrollando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a continuar con los versos 9 hasta el 10. Este es un estudio muy apasionante, muy importante. Es una lástima que no debamos permanecer tanto tiempo en un solo tema, ya que hay muchos temas pendientes y tenemos que ir avanzando. Pero el día de hoy todavía vamos a estar aquí en esta carta de Pablo a los Gálatas y vamos a titular lo que vamos a compartir hoy con el nombre de agradar a los hombres o a Dios. Vamos a titularlo a partir de allí porque es lo que aparece reflejado allí en el texto. Y veremos si se trata de buscar el favor de los hombres o el favor de Dios para nosotros. Bueno, queremos pedirle que se ubiquen allí en Gálatas capítulo 1, versículos 9 hasta el 10, y que tenga su cuaderno, su lápiz, para que podamos estudiar juntos allí la palabra de nuestro Dios. Bueno, el apóstol ha venido dejándonos claros que el evangelio no tolera falsificación alguna. Al que lo cambie lo alcanzará la maldición de Dios. Al que intente cambiarlo, inevitable e irrevocablemente vendrá sobre él el anatema de Dios. Es importante ver que Pablo afirma que cualquiera, sin importar quién sea, su cargo, su ostentación, debe cargar con ese anatema, con esa maldición de Dios. El apóstol Pablo está dispuesto, incluso él, a cargar con esa maldición, e incluso se atreve a echarla sobre cualquier ángel si intenta mutilar el evangelio, mutilar la verdad del evangelio, vaciarla de contenido. Y es interesante que Pablo está atacando aquí un evangelio imaginario, pero la maldición de la cual está hablando no es una maldición imaginaria, sino una maldición real. De hecho, el indicativo que presenta allí el apóstol Pablo nos permite ver claramente que él tiene ante sus ojos un hecho real. Él no tiene ante sus ojos personas imaginarias que están desvirtuando la fe, que están trastornando las iglesias enteras, agitando la fe de los creyentes, intentando partirlos, sesgarlos acerca de la verdad de Dios. Estas personas no son imaginarias. Pablo las tiene entre ceja y ceja. Y la maldición
que viene sobre ellos es una maldición real. Es una maldición que no tiene lugar en caso de ser posible, sino que el apóstol está trabajando o está moviéndose en un hecho real, de tal manera que la maldición se está haciendo presente. Es interesante entonces para nosotros caer en cuenta de que el apóstol está presentando esto en un tiempo perfecto, implicando que lo que está diciendo no lo está diciendo de pasada, sino que incluso lo está repitiendo. Por lo tanto, tales personas están destinadas a perecer, a la destrucción, están destinadas a ser definitivamente revocadas por Dios, porque se expresa en un tiempo perfecto, por lo cual lo que se está decretando tiene lugar, tendrá lugar. Es tan enfático el apóstol Pablo en esto y es tan delicado el asunto que el apóstol lo está repitiendo. En el verso 9 dice: repito lo que ya hemos dicho. Y no es simplemente, observe que él está hablando de lo que ya hemos dicho, no de lo que estoy escribiendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando estuvo allá físicamente presente, en tiempo real, de viva voz, había advertido esto. De tal manera que no es nuevo lo que está expresando allí el apóstol Pablo. Ya había advertido de ese peligro y dice: repito lo que ya hemos dicho. Es decir, no solamente él, sino el cuerpo misionero de los que le acompañaban. Como nosotros podemos ver en el conjunto de sus cartas, el apóstol Pablo no se encontraba solo, se encontraba con un grupo de gente, de hermanos que le ayudaban a él en el trabajo. Y él está diciendo allí: repito lo que ya hemos dicho. Dice: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes ya han recibido, de tal manera que ya el apóstol había presentado un evangelio allá, había presentado no un evangelio, había presentado el evangelio. Y Pablo está hablando de que no es posible poner, perdonen ustedes, otro evangelio, porque quien lo haga se atrae la maldición divina, se atrae la maldición de Dios. Pablo había presentado un evangelio allá que no es un evangelio imaginario, sino que es un evangelio real, y en ese evangelio se debe confiar. La expresión predicar, recibir ha estado presente, muy recurrente en el lenguaje del apóstol Pablo, y nosotros en otros temas hemos destacado esto, aunque no hay que pasar por alto la importancia de la recepción del mensaje, la recepción de la verdad de Dios. Hay que prestarle mucha atención a eso, y muchas veces no somos conscientes de que a veces el problema no está en lo que se predica, sino en lo que ya nosotros creemos. Entonces nos cuesta después tener una recepción positiva acerca del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos llenos muchas veces de otros patrones, de otras costumbres, y nos cuesta a nosotros tener una apertura, una mejor disposición para tener una recepción acerca del evangelio. Bueno, fíjense en algo. El apóstol está presentando aquí la autoridad apostólica cuando está declarando anatema a quien predique un evangelio distinto al de Cristo. Autoridad apostólica que sigue presente en este tiempo, por cierto, por encima de cualquier pseudoapóstol en este tiempo, por encima de cualquier persona que en este tiempo quiera venir a desvirtuar la verdad de Dios.
aquí nosotros tenemos la autoridad y la voz apostólica auténtica, legítima, irrevocable, que está advirtiendo acerca de los peligros que se ciernen sobre la iglesia. Pablo entonces está expresando una realidad jurídica donde el juicio de Dios, el anatema de Dios, se está fijando. Es interesante destacar que aquí Pablo no se está fijando en la persona, sino en el mensaje que la persona predica. Aquí nosotros vemos que el juicio viene únicamente en el evangelio y no en la persona del predicador. Aunque esa persona termina siendo anatema, el anatema lo arrastra por el mensaje que él predica. Esta es la situación definitiva. Entonces, notemos nosotros, seamos conscientes de esto, que se presenta una unión entre el predicador y el evangelio que anuncia. Lo delicado aquí es el evangelio que anuncia o el mensaje que anuncia, porque si ese mensaje no está en línea con el mensaje contenido en las escrituras, tal persona está destinada al anatema, tal persona está destinada a la destrucción, tal persona está destinada a perecer, persona, grupo o comunidad. El apóstol entonces nos está haciendo ver aquí de forma muy clara, de forma muy transparente, muy diáfana, que hay una norma para la predicación, hay una norma, hay una constitución y hay un constituyente, utilizando términos pues propios de nuestros días aquí en Venezuela. Entonces nos hace ver claramente que existe, amados hermanos y hermanas, una norma para el evangelio, para medir. Hay un medidor del evangelio que predicamos, y esto es importante tenerlo presente. Esto hace posible en principio este medidor, esta constitución que la encontramos en las escrituras, y el constituyente, que no es otro sino el que llama, que no es otro sino Cristo, lo que nos permite ver a nosotros entonces una distinción entre falsedad y verdad, entre verdadero mensaje y un evangelio imaginario. Existe una norma, existen principios hacia los cuales hay que mirar, hay una constitución a la cual hay que prestarle atención, y este constituyente, que es el Dios que llama, Cristo, es el contenido del evangelio. Y nosotros tenemos que, amados hermanos y hermanas, a mí me parece que en estos últimos tiempos, y aquí en este fenómeno radial, en estos días se han dado debates interesantes en torno a diversos temas acerca de las escrituras, y qué bueno que se den los debates. Bienvenidos los debates, acalorados, apasionados, pero con profundo respeto, porque uno defiende con fuerza aquello en lo que cree. No hay nada que se defienda con más vehemencia y con más fuerza que lo que uno cree. Así que vaya mi respeto para todos los que predican, para todos los que en este momento entregan un mensaje y están convencidos de que están comunicando una verdad. Pero recuerden ustedes, amados hermanos y hermanas, que la iglesia primitiva tenía un mecanismo para someter a prueba lo que continuamente se estaba predicando, y el mismo apóstol Pablo se sometió a eso. Yo quisiera llamar la atención en esta mañana sobre Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, a fin de que nosotros podamos tomar conciencia acerca del primer sínodo, es decir, el primer intento efectivo de la iglesia primitiva de caminar juntos, porque es lo que significa la palabra sínodo, caminar juntos. Vamos a ver nosotros este concilio llevado a cabo en Jerusalén. Dice allí que cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes. Imagínense, vienen de la iglesia madre, de la cuna de allá, de Judea, de Jerusalén, y llegaron y les entregaron el púlpito, comenzaron a enseñar
a los creyentes. Observe que Lucas dice que eran creyentes, pero vamos a ver su enseñanza. Ellos enseñaban lo siguiente: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Ellos están enseñándole a la gente que ellos están perdidos. Por ende, están echando por tierra el mensaje de Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Fíjese usted, amados hermanos, Pablo y Bernabé, otros judíos más, y ellos no estaban judaizando. Pero los que venían de Jerusalén sí estaban judaizando. Entonces Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo con ellos y discutieron. Es decir, tuvieron un debate, abordaron el asunto. Y como no estuvieron de acuerdo, ahora dice que discutieron con vehemencia, con pasión, con ardor, con argumentos. Bueno, ahora nosotros tenemos gente que no debate, que no tiene argumentos, que lo que tienen es la boca grande, que lo que son es ofensivos, falto de respeto. Nosotros, amados hermanos, tenemos que discutir, sí, con pasión, con fuerza, pero con argumentos claros, con vehemencia, con la historia, con diccionarios, con compendios. Tenemos que discutir de verdad con conciencia, pero también bajo la guía del Espíritu Santo, a fin de que nosotros podamos tener sínodos, es decir, podamos tener acuerdos para caminar juntos. Como no estuvieron de acuerdo, entonces ellos decidieron subir a Jerusalén para plantear esa cuestión. Dice el verso 3 que la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia, y así se presenta el itinerario de aquel viaje de Antioquía hacia Jerusalén. Bueno, nosotros estamos viendo este asunto y tenemos que prestarle atención, porque definitivamente me parece a mí que en estos tiempos donde ya hemos disertado tanto, hemos presentado tantos temas y tenemos que reconocer que existen diferencias. Bueno, es tiempo de abrir un debate, es tiempo de buscar un sínodo para ver, para revisar, para someter a prueba aquello que nosotros estamos enseñando, lo que estamos predicando. Amados hermanos, lo que está en juego es el anatema de Dios sobre quien se desvíe, sobre quien pueda desvirtuar la fe. Por cuántos barrancos no han tirado a personas preñadas de buenas intenciones, pero sin conciencia, sin conocimiento claro de la palabra de Dios, y hoy en día están reproduciendo error y un espíritu de error continuamente. ¿Por qué? Porque no hay un debate serio, porque no buscan aclararse las cosas cuando tenemos todo el permiso legítimamente establecido desde el punto de vista bíblico, a fin de que si este servidor está equivocado pueda decir: caramba, hermano, disculpen, me equivoqué, fallé durante tantos años. Amados hermanos, cuántas barbaridades no se decían anteriormente. No, pero como eran personas que nosotros las considerábamos de renombre, éramos incapaces nosotros de repente de pedirles una explicación más profunda, y ellos a su vez fueron incapaces de decir: hermanos, me equivoqué. Entonces es necesario para nosotros en este tiempo, es necesario abrir espacios para el debate. Bueno, el que no le guste el debate, entonces le ponemos la palabra para el encuentro, pues, para que nos encontremos juntos y empecemos nosotros a ver si realmente lo que estamos enseñando tiene fundamento o no tiene fundamento. Es una recomendación desde el amor, porque lo que está en juego es el anatema irrevocable de parte de Dios para quien se desvíe, porque tenemos una norma aquí. Tenemos una constitución y hay un constituyente que, por cierto, no está muerto, está vivo y tiene conciencia de todo eso, y en su venida habrá que rendirle cuenta por esta acción de predicar un evangelio diferente. De tal manera, amados hermanos y hermanas, que me parece
que la fruta del debate está ya madura para que nosotros podamos cosechar o una verdad tangible o por el contrario, hacer las enmiendas que haya necesidad de hacer. Entonces, hay una distinción entre mensaje falso y mensaje verdadero. Y el apóstol nos quiere hacer claro esto. Una norma para la predicación. ¿Cuál es esa norma? Bueno, esa norma la encontramos nosotros aquí en la Escritura. Es tiempo de revisar contenidos, los contenidos, porque hay contenidos que son nocivos para la salud mental de muchos de los que escuchan. Y bueno, se da ese fenómeno de la disociación muchas veces, se da ese fenómeno de la desviación muchas veces. Entonces es necesario que nosotros podamos revisar con seriedad eso. Miren ustedes que en el verso 10 el apóstol Pablo, y nos están escribiendo desde temprano, la gente está activa hoy por la mensajería de texto, y que bueno, pues que usted nos escriba a través del 0412-636-9658. El apóstol Pablo nos dice en el verso 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Suena sarcasmo después del apóstol Pablo haber hablado no de una amenaza, porque no se trata de una amenaza, el tema del anatema, no es una amenaza, sino un hecho cierto, un hecho verificable. Entonces parece un sarcasmo de parte del apóstol que después de haber hablado como ha venido hablando, ahora diga que si él intenta persuadir, convencer a los hombres o a Dios. Entonces es bien interesante para nosotros tomar conciencia que Pablo ya se encuentra en medio de un debate, en medio de una polémica acalorada. Tiene enfrente a sus contrarios, aunque no los tiene físicamente. Cuando está escribiendo la carta, está pensando en ellos. No son anónimos para él. Entonces emplea el sarcasmo, pero luego aterriza y él continúa en su desarrollo. Entonces aquí tenemos nosotros esta palabra peitein, que es la que aparece allí en el griego, peitein, que significa convencer. Y para los que toman nota, dicha palabra la encontramos en otras partes en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Mateo capítulo 27, versículo 20, a Mateo 28, 14. Podemos ir a 2 Corintios 5, 11, a Hechos 12, 20, Hechos 14, 19 y a Hechos 19, 26. En dichos textos se encuentra presente esta palabra peitein, que significa persuadir, convencer. Vamos a tomar un ejemplo, a ver si puedo ir a la Biblia rápidamente. Entre tantos textos que di, vamos a ver cuál encuentro primero. Aquí dice en Mateo 27, 20, mientras tanto los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Aquí está la palabra peitein. Persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que ejecutara a Jesús. Fíjese usted, aquí tenemos entonces nosotros la palabra que está empleando el apóstol Pablo, que significa convencer. Con argumentos persuadieron a la multitud para que entonces prefiriera a Barrabás y repudiara a Cristo. Qué terrible, amados hermanos. Y esta era una corriente judía, una corriente farisaica. Bueno, aquí el apóstol Pablo está empleando dicha expresión que significa convencer, persuadir, ganarse el favor. Entonces, esta palabra se aplicaba para los hombres y para Dios. Pablo lo refiere a Dios. La pregunta es profunda. La pregunta entonces es confrontadora. Ahora aquí
Pablo no intenta, observemos algo. Pablo acaba de decirnos que hay personas que agitan, que intentan destruir la iglesia, y a Pablo lo han acusado de tratar de convencer a los hombres, de persuadir a los hombres, de seducir a los hombres. Pablo va a refutar esa acusación, porque él va a decir que si él todavía intentara agradar o persuadir a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Entonces Pablo se va a ubicar en la libertad con la cual él predica, con independencia de la opinión de las personas, en la libertad con la cual él predica, con independencia, una independencia frente a la ley, con la libertad con la cual él predica, con completa independencia, disculpen ustedes, respecto a la circuncisión y el calendario festivo anual de los judíos, porque es que ellos insistían mucho en eso, en lunas nuevas, en el calendario festivo para guardar las fiestas, en el Shabbat y así sucesivamente en el tema de la circuncisión. Cuando nosotros revisamos las cartas de Pablo, nos damos cuenta que él predicaba con toda libertad, con completa independencia de esa situación. Pero si a nosotros nos da tiempo, nosotros vamos a ver que la garantía de esa libertad, bueno, no me voy a adelantar a lo que me gustaría compartir, vamos a esperar que el texto nos autorice para poder expresarlo, a fin de tener un hilo temático más claro. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo que no se dedica a convencer a hombres, que no se dedica a buscar el favor de los hombres. En todo caso, el único favor que le interesa a él es el favor de Dios. Pues al atreverse a lanzar una maldición contra los que falsifican el evangelio, obviamente lo está haciendo porque tiene el favor de Dios. Obviamente lo está haciendo porque está restiado. Estos vienen de Jerusalén. Pablo, muchos decían no saber de dónde había salido él con su mensaje. Entonces esto es algo bien interesante en lo cual nosotros debemos detenernos. Pablo tiene el favor de Dios, está parado en el favor de Dios, pero es un favor no por su propio bien, sino por el bien del evangelio. Es por el bien de la iglesia, es por el bien nuestro, es por ese bien. Entonces, aquí Pablo nos trae con este tema a prestarle atención al contenido del evangelio, al contenido de su fe. No basta con decir yo tengo 20 años, 30 años o 3 años. Es importante que revisemos nosotros el contenido de nuestra fe, porque muchas veces, amados hermanos, no está en juego las interpretaciones, sino la fe. Entonces, es lo que Pablo intenta dejar presente aquí. Pablo está diciendo que él no vive para agradar a los hombres, sino a Dios. Vamos a ver nosotros, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, verso 15. Esos dos textos, vamos a ver esos dos textos, existen muchos otros, pero vamos a ver nosotros estos dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y aquí nosotros vamos a ver esa preocupación que tenía el apóstol y esa misión, que era una misión de vida. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ustedes pueden ver cómo Pablo tenía esto bien claro, bien metido en la médula, en los tuétanos, en cada fibra de su ser. Dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, y deja claro, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Es decir, ya que solamente Dios examina las intenciones
de nuestro corazón. El verso 15 de allí mismo del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Pues algunos de los judíos, miren lo que dice allí, algunos de los judíos mataron a los profetas y otros muchos y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante este versículo! Aquí Pablo podría ser acusado de antisemita, pero no puede ser acusado de antisemita porque él mismo es semita. Lo que es antijudaísmo. Todo el que quiera judaizar, hermano mío, identifíquelo, véalo bien y cuídese de eso. Sacúdase todo lo que pueda tener judaísmo en sí. Mire lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Observe usted los periodos donde Dios ha tratado. El periodo del Antiguo Testamento mataron a los profetas. El periodo en el que vino nuestro Señor Jesucristo, mataron a Jesús. Y el periodo de la iglesia incluso nos persiguen a nosotros mismos. Entonces dice, ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. ¿Y cómo van a agradar a Dios si mataron a los profetas, arremetieron contra el Señor Jesús, ahora persiguen a la iglesia? Desde ese punto de vista, amados hermanos, no pueden agradar a Dios y de paso aparecen como enemigos de toda la humanidad. Es decir, actúan en contra de la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Entonces está bien claro el texto, dice, cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Fíjense ustedes que esto no es cuento y nosotros tenemos que prestar atención, mucha atención a este asunto. Entonces, el apóstol Pablo no quiere agradar a los hombres, sino a Dios, al Señor Jesucristo, al Kyrios, al Adonai. Es lo que él quiere agradar realmente. ¿Ok? Entonces, es lo que queda claro en el conjunto de la frase cuando dice, si yo intentara agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Miren ustedes y miren conmigo el texto, por favor, pongan sus ojos sobre la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. Por favor, ponga sus ojos allí. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, como dice allá Reina Valera. Busco ahora el favor de Dios o el de los hombres. Busco ahora. Fíjese usted que hace alusión la oración hace alusión a una frase temporal, hace alusión a una cláusula temporal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hace referencia a un significado temporal y hay que prestarle atención porque Pablo está hablando en ese ahora, esa alusión temporal dice al tiempo en que soy cristiano. Pues busco ahora que soy cristiano agradar a los hombres o a Dios. Busco ahora que he llegado a Cristo agradar a Dios o a los hombres. Bueno, queda claro por el conjunto de la frase que ahora es que Pablo puede agradar a Dios. Anteriormente agradaba a los hombres. No perseguía Pablo a la iglesia. No era Pablo un perseguidor acérrimo de la iglesia. No daba su voto cuando mataban cristianos. No asolaba él las iglesias de Jerusalén y por todos lados andaba buscando a los de las sectas de los cristianos. Bueno, en aquel entonces Pablo tenía el favor de los hombres, el favor de los que judaizaban con él, tenía el favor de los legalistas, el favor de un manual, tenía la aprobación del concilio de Jerusalén, un concilio sin Dios, por cierto, en el caso del grupo del Sanedrín me estoy refiriendo. Bueno, interesante que aquí en este pasaje, más adelante de la carta, nosotros vamos a ver aquí en Pablo existieron como dos envíos
El primer envío fue el de los hombres, cuando lo enviaron los del concilio, de los ancianos, de los sacerdotes, que le dieron cartas. El libro de los Hechos deja constancia de eso, y en ese primer envío la palabra hebrea para enviar allí es shaliach. Pablo era ese shaliach casi que es un paralelo de apóstol. Es decir, Pablo era enviado con la autoridad de los ancianos y de los sacerdotes de Jerusalén, y tenía el encargo de destruir la fe cristiana. Bueno, en tal sentido él era enviado y tenía el favor de los hombres. Era un shaliach, un enviado, que es como una especie de apóstol desde el punto de vista de los judíos, desde el punto de vista del Sanedrín. Pero nosotros vemos que cuando él tenía ese envío no agradaba a Dios. Cuando él tenía ese envío perseguía al Señor. Entonces el apóstol Pablo está presentando esto, y qué lástima que no hay tiempo, porque Pablo va a apelar a la historia, su vida pasada, su vida presente. Por eso le está diciendo, es que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él anteriormente buscó el favor de los hombres. Ahora tenía el favor de Dios. ¿Por qué tenía el favor de Dios? Porque estaba predicando el evangelio de Cristo, del Cristo que lo llamó, del Cristo que lo envió. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia a este ahora de su ser en Cristo, de su ser cristiano, de su ser libre de preocupación, de su ser libre, independiente de cualquier cosa. Ahora que él estaba en Cristo, por primera vez se sentía libre de temores, de dudas, de conflictos interiores, de conflictos externos, libre incluso de sí mismo. Cuando nosotros leemos sus cartas, Pablo entonces está refiriendo a este tiempo presente, una hora, un presente continuo. ¿Qué busca usted ahora en este momento? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Recuerda que ahora que tienes el favor de Dios, ahora que tu ser está en Cristo, ahora que tienes la vida nueva de Dios, ahora que estás en la esfera de la gracia, ahora en este momento que la sangre de Cristo te ha hecho una nueva creación, ahora en este momento, amados hermanos, por primera vez somos libres de preocupaciones. Pero fíjese usted de qué podemos y debemos ser libres también. Debemos ser libres del aplauso, debemos ser libres de la aprobación humana, debemos ser libres nosotros incluso de que nos amenacen con quitarnos o entregarnos púlpitos grandes. Tenemos que ser libres para poder predicar el evangelio de Cristo sin temores, sin dudas, sin ser seducidos por aplausos, por aprobaciones humanas, porque ahora lo que buscamos es el favor de Dios. Ahora lo que nos preocupa es el mandato del Señor. Ahora lo que nos preocupa es el perdido, nos preocupa el excluido, el último, el desheredado, el olvidado. Es eso lo que nosotros debemos buscar en este momento. Pero muchas veces parece que tenemos un bozal de arepa y no predicamos lo que Dios nos ha llamado a decir por temor a la desaprobación, por temor a que no nos llamen, a que no nos inviten a predicar, por temor a que nos excluyan. Y nada de eso importa, amados hermanos, nada de eso es trascendente. Lo que interesa es el favor de Dios, y el favor de Dios está cuando mantienes intacta la verdad del evangelio. Eso es lo que a Pablo realmente le preocupaba. Bendito el nombre del Señor para siempre. No era seducido por un aplauso ni por un púlpito grande. No era seducido por una gran campaña. Hay gente que lo que busca es luces, púlpitos, aplausos. Lo que busca es fama, lo que busca es aprobación humana. Nada de eso cuenta para Dios. Lo único que cuenta es su favor, que el mensaje del evangelio se mantenga con integridad, con honestidad. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él busca la fidelidad al que lo llamó y lo sometió como su esclavo. Pablo
aunque quiera salirse de la norma, no puede, porque un esclavo en aquel entonces no tenía derechos. Si el esclavo huía, podía ser matado. Bueno, Pablo aquí se define como esclavo. Como esclavo de Cristo, como alguien que no es libre para decir lo que él quiera, como alguien que no es libre para ir donde él quiera ir. En una ocasión Pablo tenía un rumbo y el Espíritu de Dios lo llevó por otro rumbo, y Pablo rápidamente cambió de rumbo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, se encuentra eso allí presente, donde se dice: pasa ahora a Macedonia y ayúdanos. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo no era libre, amados hermanos, no era libre en tal sentido de Dios, no tenía una libertad de Dios, pero sí tenía una libertad con respecto a los hombres. Ningún hombre podía venir a persuadirlo, a someterlo, a amenazarlo con no dar, de repente con no darle o con no abrirle una iglesia para que él predicara. No, nada de eso persuadía al apóstol. No me abres una iglesia, fundo una. Pablo no tenía ningún problema en eso. Pablo no tenía absolutamente ningún problema en eso. Entonces, esto es algo, amados hermanos y hermanas, que nosotros debemos tener presente. Entonces el apóstol quería mantenerse libre de la opinión de los hombres, libre del aplauso, que muchas veces el aplauso seduce. Hay gente, hermano, que nunca canta un especial cuando en la iglesia hay 2 o 3 personas, pero cuando la iglesia está llena, ellos quieren cantar un especial. Hay gente, amados hermanos, que lo que le gusta es figurar, lo que le gusta es aparecer. Hay gente que se dedica a eso porque le encanta el aplauso, le seduce el aplauso. Tenemos que aprender a ministrar con completa independencia de eso. Tener la disposición de Felipe, que abandonó una campaña donde Dios le estaba usando poderosamente por el llamado de Dios para irse a predicar a un desierto, camino hacia Gaza, para irse a predicar allá a un desierto y a una sola persona. ¿Por qué hizo eso? Porque no le interesaba tanto el aplauso, sino el favor de Dios. Qué interesante para nosotros poder rescatar estas verdades en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pablo nos permite ver ya algo aquí de su lucha, de sus conflictos en las iglesias, al igual que en estos tiempos, amados hermanos, se tiene que seguir luchando. Los conflictos siguen presentes. Entonces es necesario que nosotros podamos tener presente este asunto. O sea, los adversarios de Pablo le niegan a él el derecho a que la misión que él lleva adelante venga de parte de Cristo. Al entender de ellos, Pablo nunca anduvo con Jesús, por lo tanto no se sabe de dónde ha salido su evangelio. Entonces todo esto está en juego, está en debate, mientras que ellos vienen de Jerusalén, vienen de hablar con los apóstoles. Entonces ellos sí, el evangelio de ellos supuestamente era legítimo. Bueno, el apóstol Pablo va a tener un juego de palabras y va a decir allí en tal sentido que ellos han sido enviados por los hombres, en cambio él lo envió Jesucristo mismo, aunque ellos no hayan estado con él ahí en aquel momento en que Jesús lo estuvo enviando. Entonces esto es lo que está en primer plano, aunque en primer plano no está el que duden de la fidelidad del apóstol. Lo que está en juego es el mensaje que el apóstol está predicando. Entonces una situación muy, pero que muy peligrosa. Pero nosotros vamos a consultar la mensajería de texto en este momento. Vamos a ver qué nos han dicho ustedes en esta agradable mañana. Gloria al nombre del Señor. Por aquí dice: mi hermano, Dios le bendiga, buen día, qué enseñanza tan hermosa, que Dios le dé más sabiduría, paz. El hermano Alberto, muchas gracias, amado hermano. Queremos preservar la enseñanza del evangelio y a él le debemos dar gracias y toda la gloria. Por aquí tengo otro mensaje: Dios le bendiga, para que coloque una alabanza, la ruina de don Cristiano. Debe ser la ruina de un cristiano. Cristo viene. Jenny Armas, gracias hermana Jenny por escribirnos. El gran Diego está tomando nota
de tu petición. La ruina de un cristiano, Gran Diego. Por aquí tenemos otro mensaje que dice: buen día, en sintonía desde el centro de Ocumare del Tuy. Dios le bendiga más, pastor. Amén. Muchas gracias por escribirnos. Gloria a Dios. Por aquí dice: pastor, entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor Jesús nos manda anunciar, ya que lo han cambiado? Buena pregunta, excelente pregunta. Gloria al nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, nosotros vamos a estar clarificando esto más, probablemente con un tema, probablemente el día lunes, acerca de cuál es ese mensaje. Nosotros sí, el día lunes lo vamos a hacer, porque el día de hoy el tiempo realmente no nos va a dar, pero estén atentos y el día lunes vamos a ver cuál es, porque aquí nos preguntan: pastor, entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor Jesús nos mandó a anunciar? Excelente pregunta. De hecho, pudiéramos titular el tema más o menos así como nos lo están predicando aquí. Por aquí tenemos otro mensaje. Entonces, ¿cómo saber que hoy en día se recibe un evangelio imaginario? Gloria a Dios. Son preguntas muy buenas. Recuerden, amados hermanos, que si tenemos una norma en la Biblia acerca de lo que es el evangelio, si la Biblia aparece en calidad de nuestra constitución, valga pues la analogía, y Cristo como constituyente, entonces nosotros vamos a revisar cuáles serían esos indicadores para saber, para revisar el contenido del evangelio auténtico, y todo lo que se salga del evangelio auténtico estaría simplemente en el terreno del evangelio imaginario. El día lunes nosotros vamos a estar abordando ese tema. Me comprometo públicamente para tratar eso, porque aquí dice entonces cómo saber. Gloria a Dios. Dieguito, dame el favor, ubícame otra vez allí en la mensajería de texto. El día lunes nosotros vamos a estar viendo esto, porque nos preguntan entonces cómo saber cuando el evangelio es imaginario. Por aquí dice: buen día, hermano, en sintonía desde Baruta. Saludo a la gente de Baruta, gloria al nombre del Señor. Saludos también a los que nos siguen por las redes sociales, gloria al nombre del Señor, aquí en Venezuela y en otras partes pues de este planeta que Dios creó. Bendiciones y saludos para ellos. Bueno, ok, este mensaje ya lo leí, gloria al nombre del Señor. Por aquí este también lo leí. Ok, gloria a Dios. Por aquí: bendiciones, mis hermanos amados, qué maravilloso es nuestro Dios. De Mariche, Mario Beltrán y Teresa. Saludos para la familia Beltrán allá en Mariche, gloria al nombre del Señor. Días sin saber de ustedes, días sin escribirnos, pero bueno, ya lo están haciendo, gloria a Dios. Por aquí dice: buen día. Ok, que buen día. Wow. A los hermanos, a algunos pastores les gusta la vanagloria. Saludo. Es el pastor Mejía, gloria a Dios. Bueno, hermano Mejía, qué bueno saludarlo, gloria a Dios. Y tiene razón, hermano, muchas veces a nosotros nos gusta la vanagloria y tenemos que despertar a diario. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a menguar, que nos ayude a darle la gloria a Dios continuamente, porque lo que tenemos, lo que damos no es nuestro, no nos pertenece. Viene de la presencia de Dios, y tenemos que ser conscientes de esto. Dios nos guarde de ser presumidos, de ser vanagloriosos, de hincharnos en la vanidad de nuestra mente. Dios nos ayude mucho, de verdad, a diario, año tras año. El Señor nos tiene que ayudar, y a los que ha llamado, por supuesto que el Señor nos va a ayudar. Yo le pido a Dios, y así lo digo públicamente, le pido a Dios que el día que me vea vanaglorioso, que me vea hinchado, que me lleve de una vez, que me quite de la tierra. ¿Por qué? Porque no es
No somos nosotros lo que se tiene que ver, simplemente el mensaje. Si el mensaje no puede ser visto, amados hermanos, miren, nosotros los hombres por naturaleza, esa naturaleza adámica, si no nos cuidamos, nos volvemos idólatras y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que estoy de acuerdo con usted, hermano Mejía, pastor. Dios le continúe bendiciendo. Shalom Adonai. Bien, nosotros continuamos aquí. Aquí tengo otro mensaje. Dice: hermano, ahorita porque hay muchos evangélicos que lo que hacen es bailar en las iglesias para llamar a las personas. Gloria a Dios. Que porque hay muchos evangélicos que lo que hacen es bailar en las iglesias para llamar a las personas. Bueno, no vamos a satanizar el baile, hermano. Depende del baile. Existen bailes que, aunque no lo creas, son espirituales. Tenemos una llamada telefónica y queremos recibir esta llamada. Ya estamos acostumbrados a que nos llamen en la mañana. Bendiciones. Buenos días. Buenos días. Soy Marilu. Bienvenida, hermana Marilu. Mire, lo que estaba hablando acerca de Gálatas 1:9, sí, que los hombres quieren agradar a los hombres antes que a Dios muchas veces. Ajá. Tenemos que pensar bien esto, porque muchas veces nos dicen, no, lo que dice el pastor o lo que dice el líder, eso es lo que tenemos que seguir. Entonces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos agradando al hombre y tenemos que revisar la palabra, tenemos Amén. que leer la palabra, y lo Amén. que está en la palabra es lo que tenemos que seguir, no lo que dice el líder, el pastor, el que está encima, y eso es lo que ha pasado, es una idolatría. Pablo comprendió que su Dios era Dios y no lo que el hombre decía, porque Amén. muchas veces el judaísmo lo había enseñado de una manera, ¿verdad?, y el judaísmo lo había enseñado de una manera, y entonces ellos seguían esos patrones. Así es. Entonces, eso es lo que yo quería aportar, pues es una idolatría hacer lo que el hombre dice. Por eso tenemos que ir a la escritura, por eso tenemos que ver lo que es el mensaje, que es la cruz, que es la redención a través Amén. de la gracia. Amén. Y entonces debemos comprender eso, y así no vamos a caer en los errores de la prosperidad y de las cosas que los hombres quieren colocarnos en la cabeza, ¿ves? Llevarnos por un camino equivocado. Amén, hermana. Wow, tremendo comentario la hermana Mariluz. Gloria al nombre del Señor. Hermana, gracias por el aporte. Hace un aporte muy importante al tema que estamos compartiendo, y es verdad, esa es la realidad, pues. Esa revisión continua. Hechos 17:11 dice que los creyentes de Berea eran más nobles porque escudriñaban cada día las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. La nobleza viene de allí, amados hermanos. La nobleza viene de Dios, de estudiar las escrituras, estar ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Otra llamada telefónica. Gloria a Dios. Buen día, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, amada. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Hermana Josefina. Hermana Josefina, bienvenida, díganos. Mi hermano, muy bueno el tema, y esto nos hace reflexionar, porque parece que estamos desviando el camino. Wow. Cuando usted habla, eso me toca a mí por lo más profundo de mi ser, porque he comprendido que me falta todavía. Veo que me falta luchar, me falta. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que nosotros no podemos ser, sino el líder principal es Jesús, su palabra. Amén, amén. Y que los hermanos estamos como divididos. Un grupito es como más próspero, otro grupito es el como que está allá de último, que no lo toman en cuenta. Tremenda palabra. Él mismo no se hace notar, porque yo un tiempo estuve así. Pero Wow. porque la hermana cántica ratico la misma, y un día dije, Señor, pero si ella puede, yo puedo. Amén, gloria a Dios. Y porque yo me voy a ir vetando yo misma, si el mismo Cristo que la trajo a ella me trajo a mí. Amén. Y entonces debemos pulirnos nosotros mismos, pero es así. Necesitamos pastores como usted que luchen en sus iglesias por tratar de que el camino sea el correcto, porque el Señor ahorita quiere es probarnos cada día más. En estos días dieron un mensaje al mediodía
donde decía que los pastores eran corruptos, que eran aquellos. Nosotros no podemos pararnos en eso. Así es. ¿Por qué? Porque allí eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros dudemos de nuestros pastores. Si sabemos y conocemos la Biblia y sabemos que estamos diezmando desde que le conocimos, nadie nos va a venir a quitar a nosotros que no diezmemos, porque 4 personas, que no sé quién nos usó, ni usted sabe quién, venga a decirnos que son esos. No, nosotros debemos de conocer a nuestros pastores. Y si están errados, el deber de la iglesia es decirle: venga, hermano, venga, pastor, yo creo que usted no está haciendo las cosas bien, vamos a orar, vamos a eso, pero no podemos guiarnos por ahí. Debemos de seguir luchando por ese Jesús que está a las puertas. Amén, y amén. no podemos dejarnos llevar por corrientes extrañas, que ahorita van a salir muchísimas. Así el es. que esto, el que aquello. Si nosotros vemos, como dijo el hermano ahorita que habló, que el baile de las iglesias, sí los hay. Así pero es. nosotros debemos discernir cuál es la alabanza, como hacía David. Así es. Cuál es el Espíritu Santo que está en un cuerpo danzando. Amén, Pero amén. debemos de ser astutos. Mi hermano, esto es una opinión. El Señor me le bendiga. Amén, mi hermana. Y guarde a todos aquellos que están escuchando. Bueno, eso ha sido... Amén. mi opinión. Muchas gracias, hermana mi Josefina. hermano. Gracias. El Señor le continúe bendiciendo y dándole esa sabiduría. Amén. El Señor todavía no se lo lleva, porque lo necesitamos a usted mucho. Amén, que así sea. Amén. Amén. Bien, gracias, hermana Josefina, por la llamada. Estos micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes. Y yo quiero decirle, ya finalizando, nos quedan muchos mensajes de texto por leer todavía, pero siento que no estamos perdiendo el tiempo, que vale la pena, que vamos por buen camino, que hay una iglesia que está haciendo enmiendas profundas. Estamos en un tiempo de reforma, una vuelta de nuevo a los principios bíblicos, y de verdad que se respiran aires mejores, aires de debate, aires que nos van a ayudar a construir acuerdos donde nosotros podamos realmente edificar la iglesia. Yo puedo decir hoy, delante de Dios, por estos micrófonos, que no estamos perdiendo el tiempo, vamos por buen camino. Aunque usted expresó algo fuerte y vale la pena rescatarlo, una iglesia que la dividen, sí, es una iglesia partida, y no nos damos cuenta muchas veces que cuando partimos la iglesia, estamos partiendo el cuerpo de Cristo, estamos desgarrando el corazón de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Una iglesia entre los que pueden y los que no pueden, entre los que tienen y los que no tienen, una iglesia entre los que se atreven y los que no se atreven, no está en línea con lo que Dios quiere para nosotros. Queremos agradecerles por habernos escrito, por las llamadas. Estuvo en la supervisión de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Nos disculpan los mensajes que no pudimos leer, pero, amados hermanos y hermanas, el tiempo se agotó. Bendiciones.